Bienvenidos a The Deep Dive. Uh, Prepárense para una inmersión en el mundo gótico, porque hoy nos centramos en Carmilla, Carmilla. una novela corta que no solo te dejará helado, sino que también sentó las bases para todas las historias de vampiros que conocemos y amamos, Es que Carmilla es especial. ¿verdad? Sí, publicada en 1872, imagínate. ¡Wow! Precede incluso a la famosa Drácula de Bram Stoker, presentando muchos de los elementos clásicos que definen la tradición vampírica. O sea, es como la OG de las historias de vampiros. Exactamente. Y eso es lo que la hace aún más fascinante. Va mucho más allá de una simple historia de vampiros. Ajá. Carmilla explora temas que eran realmente audaces para su época, incluso escandalosos para la sociedad victoriana. Imagínate. Eh. Seguida Le Fanu, el autor. Deja una historia que trasciende el horror superficial Ja. para abordar temas como el amor prohibido, la agencia femenina. Y las normas sociales restrictivas de la época. Exacto, o sea, piensan en la sociedad victoriana, ¿no? Y ahora, una novela que explora estos temas era algo revolucionario. Sin duda. Era romper con todo. Totalmente. La novela te transporta a Estiria, Austria, donde conocemos a Laura, nuestra protagonista, quien vive con su padre en un antiguo castillo. Sus vidas dan un giro inesperado con la llegada de una joven misteriosa llamada Carmilla. ¿Y recuerdan cómo se conocen Laura y Carmilla? Es un encuentro marcado por un extraño accidente, ¿no? Sí, Carmilla sufre un accidente de carruaje cerca del castillo de Laura y es acogida por la familia mientras se recupera. Pero este encuentro no es casualidad. Exacto. Laura recuerda un incidente perturbador de su infancia, un sueño vívido a los 6 años, en el que siente 2 agujas que le perforan el pecho. 2 agujas. 2 agujas, mientras una figura enigmática, que más tarde reconocemos como Carmilla, la consolaba. Es increíble. ¿Cómo Le Fanu introduce desde el principio esa conexión profunda, casi predestinada, ¿no?, entre Laura y Carmilla? Totalmente. Y poco a poco, la figura de Carmilla comienza a revelar su verdadera naturaleza. En ella encontramos muchos de los rasgos clásicos de los vampiros. La necesidad de beber sangre para sobrevivir, la aversión a la luz del sol y a los símbolos religiosos, características que luego inspirarían la creación del icónico Drácula de Stoker. Es como si Le Fanu hubiera creado el prototipo del vampiro moderno. Exactamente. Pero lo interesante es que Carmilla no es un monstruo que infunde terror. O sea, posee una belleza y una seducción innegables. Exacto. ¿Qué te parece? Y este es uno de los aspectos que hace que Carmilla sea tan única. Ajá. La novela presenta una vampiresa, no solo femenina, sino que se alimenta de mujeres. Un tema que era increíblemente atrevido para la época. Imagínate la audacia de Le Fanu al presentar un personaje así en la encorsetada sociedad victoriana. Sin duda. Fue un acto de rebeldía literaria. Totalmente. Y además, Le Fanu nos introduce en la historia a través de los ojos de Laura. La historia se narra desde su punto de vista, creando una sensación de intimidad y permitiéndonos experimentar de primera mano la creciente inquietud y la fascinación contradictoria que siente por Carmilla. Ese punto de vista en primera persona realmente intensifica el suspenso, ¿no crees? Es como si estuviéramos dentro de la mente de Laura, compartiendo sus miedos y esa extraña atracción que siente por Carmilla. Por supuesto. Y es a través de este punto de vista que Le Fanu puede explorar con mayor profundidad las complejidades de la relación entre Laura y Carmilla. Okay. No se trata solo de una víctima y un depredador. No. Hay una tensión palpable, una atracción mutua que desafía las convenciones sociales de la época. Y aquí es donde la novela se vuelve realmente interesante, ¿no? Totalmente. Le Fanu va más allá de la trama de terror, para explorar temas más profundos. Carmilla se convierte en un comentario sobre los deseos reprimidos y las expectativas sociales de la era victoriana. Efectivamente. Le Fanu, a través de la figura de Carmilla, desafía las normas sociales, la moral victoriana, y explora temas como el amor prohibido y la exploración de la sexualidad femenina. Es sorprendente. Como una novela escrita hace tantos años puede ser tan relevante incluso hoy en día. Absolutamente. La forma en que Le Fanu entrelaza el horror con estos temas complejos es realmente magistral. Y es precisamente esa combinación de horror, misterio y crítica social lo que ha hecho que Carmilla perdure en el tiempo y siga fascinando a los lectores de hoy. Y hablando de su impacto, no podemos ignorar el legado de Carmilla. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una novela tan corta ha podido tener una influencia tan grande en la literatura y el cine de terror? Sí. Es una pregunta que me he hecho muchas veces. Es fascinante cómo Carmilla ha inspirado a tantos autores y cineastas. Creo que su influencia se debe en gran parte a la forma en que Le Fanu construyó el personaje de Carmilla. No es una villana unidimensional. Hay momentos en los que parece casi arrepentida, atrapada en su propia naturaleza. Es cierto.
Es cierto, esa melancolía que mencionas es palpable. No es la típica vampiresa sedienta de sangre que solemos ver en otras historias. En Carmilla hay una profundidad, una tristeza que la humaniza, incluso en su monstruosidad. Exactamente. Y eso nos lleva a otro punto clave. La relación entre Carmilla y Laura. Sí. No se trata simplemente de una depredadora y su víctima. Hay una tensión palpable, una atracción mutua que desafía las convenciones sociales de la época. ¿Y qué te parece a ti esa relación? ¿Cómo crees que Le Fanu la presenta al lector? Creo que Le Fanu juega con la ambigüedad, con la sutileza. Ajá. No hay declaraciones explícitas, pero la tensión erótica entre Laura y Carmilla es innegable. Recuerda que estamos hablando de la época victoriana, una época de gran represión sexual, especialmente para las mujeres. Claro. Al insinuar una relación romántica entre dos mujeres, Le Fanu estaba desafiando los tabúes de su tiempo. Es cierto. Y esa ambigüedad es parte del atractivo de la historia. Totalmente. Nos obliga a leer entre líneas, a interpretar las acciones y los sentimientos de los personajes. Exacto. Y creo que esa es una de las razones por las que Carmilla sigue siendo tan relevante hoy en día. Nos invita a cuestionar las normas sociales, la naturaleza del bien y el mal, y la complejidad del deseo humano. Y todo esto en una historia relativamente corta. Es realmente una obra maestra del género gótico. Ahora, si te parece, podemos profundizar en algunos momentos clave de la trama. Por ejemplo, esa escena en la que Laura despierta en la noche y encuentra a Carmilla inclinada sobre ella. Esa escena es crucial para entender la dinámica entre Laura y Carmilla. Sí. Es un momento cargado de erotismo y peligro. Totalmente. Laura se siente atraída por Carmilla, pero al mismo tiempo, la presencia de Carmilla la perturba, la llena de temor. Es como si Le Fanu estuviera explorando las dos caras del deseo, ¿no? Sí. La atracción y el miedo, la Claro. pasión y el peligro. Exacto. Y no podemos olvidar las desapariciones de jóvenes en la región. Claro. Este misterio se cierne sobre la trama y nos va revelando poco a poco la verdadera naturaleza de Carmilla. Es como si Le Fanu estuviera jugando con el lector. Dándonos pistas de la identidad de Carmilla, sin revelarla completamente hasta el final. Exactamente. Y la llegada del general Spielsdorf es otro punto de inflexión en la historia. Ajá. Él es quien revela la historia familiar de Carmilla y su conexión con el vampirismo. Es un personaje que aporta un elemento de racionalidad a la trama, Sí. un contrapunto al misterio y la superstición que rodean a Carmilla. Es interesante cómo Le Fanu introduce elementos de la novela gótica tradicional, como el castillo, las desapariciones misteriosas, la figura del vampiro, pero al mismo tiempo le da un giro a la historia, al presentarnos una vampiresa seductora Compleja. y llena de matices. Sí, y no olvidemos el clímax de la historia. La confrontación final en la cripta familiar de Carmilla es un momento cargado de horror y drama, Sí. donde se confirma la verdadera naturaleza de Carmilla y se pone fin a su reinado de terror. Es una escena que no deja indiferente a nadie. La tensión, la violencia, el horror. Le Fanu nos muestra sin tapujos la brutalidad del enfrentamiento con el mal. Pero incluso en su muerte, Carmilla deja una huella imborrable en Laura. Sí. La novela termina con una nota de tristeza y ambigüedad, sugiriendo que el encuentro con Carmilla la ha transformado para siempre. Interesante. ¿Qué crees que nos quiere decir Le Fanu con ese final? ¿Es una advertencia sobre los peligros del deseo? ¿O una reflexión sobre la naturaleza humana y la imposibilidad de escapar de nuestro pasado? Creo que es un final abierto a la interpretación. Cada lector puede sacar sus propias conclusiones. Lo importante es que Le Fanu nos deja pensando, cuestionando las normas sociales y la complejidad de las relaciones humanas. Es cierto, ese final ambiguo nos deja con muchas preguntas, ¿no? ¿Qué significó realmente Carmilla para Laura? ¿Cómo podemos interpretar esa mezcla de fascinación y horror que siente por ella? Exacto. Y es ahí donde reside la genialidad de Le Fanu. Nos presenta una historia de vampiros, sí, pero también una exploración profunda de la psique humana, de los deseos reprimidos, de la lucha entre la razón y la pasión. Y no olvidemos el contexto histórico en el que se escribió Carmilla, la era victoriana, ¿no? Sí. Con sus estrictos códigos morales y su represión, especialmente hacia la mujer. ¿Crees que esto influyó en la forma en que Le Fanu abordó la historia? Sin duda, la sociedad victoriana era un caldo de cultivo para las historias góticas, con sus miedos ocultos, sus deseos prohibidos. Los Le Fanu, al explorar el tema del lesbianismo, estaban rompiendo un tabú, desafiando las normas de su época. Es como si a través de Carmilla, Le Fanu estuviera dando voz a esos deseos silenciados, a esas emociones que la sociedad victoriana intentaba reprimir. Exactamente. Y eso explica en parte la fascinación que la novela sigue despertando hoy en día. Carmilla nos habla de temas que siguen siendo relevantes: la libertad individual, la aceptación de la diversidad, la lucha contra la opresión. Y creo que esa es una de las claves de su éxito. Le Fanu no se limitó a escribir una historia de terror.
Nos dio una obra que nos invita a reflexionar, a cuestionar las normas establecidas, a mirar más allá de lo superficial. Totalmente de acuerdo. Carmilla es una obra rica en matices, que admite múltiples interpretaciones. Podemos leerla como una alegoría de la lucha contra la represión, como una exploración de la identidad sexual, o incluso como una crítica a la hipocresía de la sociedad victoriana. Y hablando de su impacto en la sociedad, siempre me ha intrigado una pregunta. ¿Por qué Carmilla no ha alcanzado la misma fama que Drácula? Ambas obras son pioneras en el género vampírico, pero Drácula se ha convertido en un ícono de la cultura popular, mientras que Carmilla permanece en un segundo plano. Es una pregunta interesante. Quizás la respuesta reside en la forma, en que ambas obras abordan la figura del vampiro. Drácula nos presenta un villano clásico, un monstruo poderoso que representa el mal. Es una figura que encaja con la moral tradicional, con la lucha entre el bien y el mal. Mientras que Carmilla nos ofrece una figura mucho más ambigua, ¿no? Claro. Una vampiresa seductora, que despierta tanto atracción como repulsión. Exactamente. Y esa ambigüedad, esa ruptura con los roles tradicionales del héroe y el villano, quizás fue demasiado transgresora para la época. Una lástima, ¿no? Porque Carmilla es una obra maestra que merece ser reconocida por su originalidad y su audacia. Le Fanu se atrevió a explorar temas que otros autores de su época evitaban, y al hacerlo, creó una obra que sigue siendo relevante y provocadora hasta el día de hoy. Totalmente de acuerdo. Carmilla es una lectura imprescindible para cualquier amante del género gótico, pero también para cualquiera que busque una obra que desafíe las convenciones y nos haga reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana. Y con esa invitación a la reflexión, creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en el fascinante mundo de Carmilla. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje y que se animen a explorar por ustedes mismos esta joya literaria. Sin duda, Carmilla es una obra que invita a releerla, a descubrir nuevos matices en cada lectura. Y no olviden suscribirse al canal y darle a like al video si les ha gustado este episodio. Hasta la próxima. Y no podemos olvidar las desapariciones de jóvenes en la región. Claro. Este misterio se cierne sobre la trama y nos va revelando poco a poco la verdadera naturaleza de Carmilla. Es como si Le Fanu estuviera jugando con el lector. No, dándonos pistas de la identidad de Carmilla sin revelarla completamente hasta el final. Y la llegada de General Spiesdorf es otro punto de inflexión en la historia. Ajá. Él es quien revela la historia familiar de Carmilla y su conexión con el vampirismo. Es un personaje que aporta un elemento de racionalidad a la trama, Sí. un contrapunto al misterio y la superstición que rodean a Carmilla. Es interesante cómo Le Fanu introduce elementos de la novela gótica tradicional, como el castillo, las desapariciones misteriosas, la figura del vampiro, pero al mismo tiempo le da un giro a la historia al presentarnos una vampiresa seductora, compleja y llena de matices. Sí, y no olvidemos el clímax de la historia. La confrontación final en la cripta familiar de Carmilla es un momento cargado de horror y drama, Sí. donde se confirma la verdadera naturaleza de Carmilla y se pone fin a su reinado de terror. Es una escena que no deja indiferente a nadie. La tensión, la violencia, el horror, Le Fanu nos muestra sin tapujos la brutalidad del enfrentamiento con el mal. Pero incluso en su muerte, Carmilla deja una huella imborrable en Laura. Así. La novela termina con una nota de tristeza y ambigüedad, sugiriendo que el encuentro con Carmilla la ha transformado para siempre. Interesante. ¿Y qué crees que nos quiere decir Le Fanu con ese final? ¿Es una advertencia sobre los peligros del deseo? ¿O una reflexión sobre la naturaleza humana y la imposibilidad de escapar de nuestro pasado? Creo que es un final abierto a la interpretación. Cada lector puede sacar sus propias conclusiones. Lo importante es que Le Fanu nos deja pensando, cuestionando las normas sociales y la complejidad de las relaciones humanas. Pues en cierto, ese final ambiguo nos deja con muchas preguntas, ¿no? ¿Qué significó realmente Carmilla para Laura? ¿Cómo podemos interpretar esa mezcla de fascinación y horror que siente por ella? Exacto, ya sé yo dónde reside la genialidad de Le Fanu. Nos presenta una historia de vampiros, sí, pero también una exploración profunda de la psique humana, de los deseos reprimidos, de la lucha entre la razón y la pasión. Y no olvidemos el contexto histórico en el que se escribió Carmilla la era victoriana, ¿no? Con sus estrictos códigos morales y su represión especialmente hacia la mujer. ¿Crees que esto influyó en la forma en que Le Fanu abordó la historia? Sin duda, la sociedad victoriana era un caldo de cultivo para las historias góticas con sus miedos ocultos, sus deseos prohibidos. Claro. Le Fanu, al explorar el tema del lesbianismo, estaba rompiendo un tabú, desafiando las normas de su época. Es como si a través de Carmilla Le Fanu estuviera dando voz a esos deseos silenciados, a esas emociones,
que la sociedad victoriana intentaba reprimir. Exactamente. Y eso explica en parte la fascinación que la novela sigue despertando hoy en día. Carmilla nos habla de temas que siguen siendo relevantes: la libertad individual, la aceptación de la diversidad, la lucha contra la opresión. Y creo que esa es una de las claves de su éxito. Le Fanu no se limitó a escribir una historia de terror. Nos dio una obra que nos invita a reflexionar, a cuestionar las normas establecidas, a mirar más allá de lo superficial. Totalmente de acuerdo, Carmilla. Es una obra rica en matices que admite múltiples interpretaciones. Claro. Podemos leerla como una alegoría de la lucha contra la represión, como una exploración de la identidad sexual o incluso como una crítica a la hipocresía de la sociedad victoriana. Y hablando de su impacto en la sociedad, siempre me ha intrigado una pregunta. ¿Por qué Carmilla no ha alcanzado la misma fama que Drácula? Ambas obras son pioneras en el género vampírico, pero Drácula se ha convertido en un ícono de la cultura popular, mientras que Carmilla permanece en un segundo plano. Es una pregunta interesante. Quizás la respuesta reside en la forma en que ambas obras abordan la figura del vampiro. Ajá. Dora nos presenta un villano clásico, un monstruo poderoso que representa el mal. Es una figura que encaja con la moral tradicional, con la lucha entre el bien y el mal. Mientras que Carmilla nos ofrece una figura mucho más ambigua. Claro, una vampiresa seductora que despierta tanto atracción como repulsión. Exactamente. Y esa ambigüedad, esa ruptura con los roles tradicionales del héroe, el villano quizás fue demasiado transgresora para la época. Es una lástima porque Carmilla es una obra maestra que merece ser reconocida por su originalidad y su audacia. Le Fanu se atrevió a explorar temas que otros autores de su época evitaban y al hacerlo creó una obra que sigue siendo relevante y provocadora hasta el día de hoy. Totalmente de acuerdo, Carmilla. Es una lectura imprescindible para cualquier amante del género gótico, pero también para cualquiera que busque una obra que desafíe las convenciones y nos haga reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana. Y con esa invitación a la reflexión, creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en el fascinante mundo de Carmilla. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje y que se animen a explorar por ustedes mismos esta joya literaria. Sin duda, Carmilla, es una obra que invita a releerla, a descubrir nuevos matices en cada lectura. Y no olviden suscribirse al canal y darle like al video si les ha gustado este episodio. Hasta la próxima.